Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. En este día vamos a ver un ejemplo de costeo por órdenes de trabajo. Ya en el video anterior hicimos una introducción al costeo por órdenes de trabajo y vimos los pasos principales que vamos a llevar a cabo. En este video vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a determinar el costo total de la orden de trabajo. Dijimos en el video anterior que lo primero que debemos hacer es identificar la orden de trabajo que vamos a realizar, ¿cierto? Digamos que es un proceso muy administrativo, seguramente vamos a contar con unos formatos, vamos a contar con unos pedidos, con una orden de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo paso es identificar los costos directos de mi orden de trabajo. Para nuestro ejemplo, vamos a decir que tenemos costos directos por materiales, ¿cierto? Que requerimos 8 unidades de un material para nuestra orden de trabajo y que el costo de cada una de esas unidades es de 14.000 pesos. Adicionalmente tenemos costos por mano de obra directa, necesitamos 25 horas de trabajo y cada hora de trabajo tiene un costo unitario de 18.000 pesos. Así las cosas, ya identificamos nuestros costos directos de fabricación. El tercer paso es seleccionar las bases de aplicación de los costos. En este caso, digamos que solamente contando con esta información, vamos a utilizar como base de aplicación de costos la mano de obra directa. ¿Por qué podemos utilizar como base de aplicación la mano de obra directa? Porque digamos que la mano de obra directa es un muy buen inductor de los costos indirectos de fabricación, en primera instancia porque suele ser uno de los aspectos más importantes o de mayor relevancia o de mayor costo en nuestro proceso productivo, y en segunda instancia porque digamos que nos muestra un poco cuál es el producto que más requiere trabajo. Por ende, la base de aplicación que nosotros vamos a utilizar es la mano de obra directa, puntualmente las horas de mano de obra directa que yo voy a utilizar en un proceso productivo. El cuarto paso es identificar los costos indirectos. Vamos a decir que en este caso vamos a contar con unos costos indirectos de manufactura por 11.200.000 pesos, y estos costos indirectos de manufactura son costos presupuestados, es decir, estamos pensando al inicio del año o al inicio de nuestra orden de trabajo cuáles van a ser nuestros costos indirectos. Estos costos indirectos pues no son fácilmente identificables, lo mencionamos en el video anterior, no son fácilmente designables o asignables a un producto. Así que es difícil determinar exactamente el costo real de los costos indirectos cuando estamos trabajando en nuestra operación. Por eso es que previamente hacemos un estimado o un presupuesto de cuáles son estos costos indirectos. Una vez contamos con los costos indirectos y con la base de aplicación, el quinto paso es calcular la tasa por unidad. ¿Cómo calculamos esta tasa por unidad? Bueno, ya en el video anterior hicimos un acercamiento a la fórmula que vamos a utilizar. La tasa presupuestada de costos indirectos de fabricación es igual a los costos indirectos de fabricación presupuestados dividido una base de distribución presupuestada. Nuevamente, necesitamos ver aquí la base de distribución en términos presupuestales, es decir, en términos estimados. ¿Por qué? Porque es posible que yo no pueda determinar desde el principio cuál es la totalidad de costos que yo voy a incurrir o en los cuales yo voy a incurrir durante mi orden de trabajo, o puede que no pueda conocer la totalidad de esta base de distribución, por lo cual así como hago una estimación de los costos indirectos de fabricación, también voy a hacer una estimación de mi base de distribución presupuestada. Ya dijimos que la base de distribución es la mano de obra directa, es decir,
nosotros debemos estimar cuál es la totalidad de horas de mano de obra directa que yo voy a utilizar durante todo mi proceso productivo, no solamente durante mi orden de trabajo, sino durante todo mi proceso productivo. Así las cosas, teniendo en cuenta que los costos indirectos presupuestados son 11.200.000 pesos, lo que vamos a hacer para calcular la tasa presupuestada de costos indirectos de fabricación es tomar estos 11.200.000 pesos y lo vamos a dividir en 28.000 horas presupuestadas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen o de dónde está determinando estas 28.000 horas presupuestadas? Pues bien, es un presupuesto, es decir, yo estoy estimando que durante mi proceso productivo voy a utilizar en total 28.000 horas de mano de obra directa. Al hacer esta división, es decir, al tomar los 11.200.000 pesos y dividirlo en las 28.000 horas que yo estoy estimando, me va a dar una tasa estimada de costos indirectos de fabricación o una tasa presupuestada de costos indirectos de fabricación de 400 pesos por cada hora de mano de obra directa que yo utilice. Ya tenemos entonces el segundo paso, que es la identificación de los costos directos, el tercer paso, que es la selección de la base de aplicación, el cuarto paso, que es la identificación de estos costos indirectos, el quinto paso, que es el cálculo de la tasa de asignación por unidad, y ahora el sexto paso es calcular los costos indirectos asociados. ¿Cómo calculamos los costos indirectos asociados? Vamos a tomar la tasa presupuestada, es decir, esta tasa de 400 pesos por hora que acabamos de calcular, es decir, esta tasa de 400 pesos por hora de mano de obra directa que acabamos de calcular, y la vamos a multiplicar por la base real. Cuando hablamos de la base real, es la cantidad de horas, en este caso o en este ejemplo, que estamos utilizando para nuestra orden de trabajo, es decir, estas 25 horas. Podemos pensar que la base fue diferente, como lo mencionaba hace un momento. Bueno, ¿con qué base yo puedo distribuir los costos de aseo? Por ejemplo, una opción sería por la cantidad de metros cuadrados. Es decir, inicialmente, antes de iniciar nuestro proceso productivo, estimamos cuáles son los metros cuadrados que vamos a utilizar en el total de nuestro proceso productivo y posteriormente determinamos cuáles en realidad utilizamos. Teniendo en cuenta las cifras que hemos calculado en nuestro ejemplo, podemos decir que los costos indirectos de fabricación son iguales a 400 pesos por hora. ¿De dónde salen estos 400 pesos por hora? Pues la tasa presupuestada de costos indirectos de fabricación. Estos 400 pesos los vamos a multiplicar por 25 horas. ¿De dónde salen estas 25 horas? Pues la cantidad de horas reales que estamos utilizando en nuestra orden de trabajo. Cuando nosotros multiplicamos las 400 pesos por hora por las 25 horas reales, vamos a tener un costo indirecto de fabricación de 10.000 pesos. Finalmente, nuestro séptimo paso es calcular los costos totales de mi orden de trabajo. Y cuando hablamos de los costos totales de la orden de trabajo, aquí debemos tener en cuenta los costos directos. Recordemos que los costos directos de nuestro ejemplo son materiales directos y mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo vamos a calcular este total por orden de trabajo? Bueno, empecemos con nuestros materiales directos. Dijimos hace un momento que en mi orden de trabajo yo requiero 8 unidades de materiales directos y que cada una de estas unidades tiene un costo de 14.000 pesos. Cuando yo multiplico estas unidades de materiales directos por el costo unitario, logro determinar que el costo total son 112.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto?
que mi orden de trabajo puntualmente, esta que yo estoy analizando en este momento, va a tener un costo total de materiales directos por 112.000 pesos. En cuanto a mano de obra directa, ya dijimos que se requieren 25 horas de mano de obra directa para mi orden de trabajo y que cada una de estas horas tiene un costo de 18.000 pesos. Por supuesto, tengamos en cuenta algo acá. Estos 18.000 pesos no solamente hacen referencia al salario que yo le pago a mi trabajador, sino a todos los costos relacionados. Es decir, cuando yo calculo mi costo por hora, debo determinar cuál es el costo relacionado con el salario, con el auxilio de transporte, con la prima de servicios, con las vacaciones, con las cesantías y en general con toda esta carga prestacional que tienen mis trabajadores y que yo estoy obligado a pagar. Después de hacer todo este análisis, calculamos cuántas horas vamos a contratar a un trabajador al mes y dividimos, ¿cierto? Determinamos el costo total mensual de la mano de obra directa o lo que yo le pago a un trabajador durante la totalidad del mes, dividido la cantidad de horas que este trabajador labora en mi compañía. Así calculamos nuestro costo por hora. Cuando nosotros tenemos nuestro costo unitario por hora y la cantidad de horas que requerimos para esta orden de trabajo, el costo total lo vamos a calcular multiplicando las 25 horas que requerimos de mano de obra directa por los 18.000 pesos que nos cuesta cada una de estas horas. Y esto nos da un resultado de 450.000 pesos. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, bueno, ya los calculamos hace un momento, sin embargo vamos a retomar cómo lo calculamos. La tasa de asignación es de 400 pesos por hora de mano de obra directa. La base que nosotros estamos utilizando son 25 horas de mano de obra directa. Y al multiplicar la tasa de asignación por la base, vamos a determinar que el costo total de costos indirectos de fabricación es de 10.000 pesos. Finalmente, ¿cómo calculamos el costo total de mi orden de trabajo? Simplemente vamos a tomar el costo total de materiales directos, lo sumamos con el costo total de mano de obra directa y con los costos indirectos de fabricación totales en los cuales yo incurro en mi orden de trabajo. Al sumar todos estos tres elementos vamos a determinar que el costo total de mi orden de trabajo son 572.000 pesos. Nuevamente, ¿de dónde salen estos 572.000 pesos? De sumar 112.000 pesos de materiales directos, 450.000 pesos de mano de obra directa y 10.000 pesos de costos indirectos de fabricación. Entonces ya logramos nuestro objetivo, que es determinar cuál es el costo de mi orden de trabajo. ¿Para qué determinamos el costo de esta orden de trabajo? Pues el objetivo es poder determinar cuál es el precio, cuánto vamos a cobrar por nuestro producto o por lo que estamos realizando en este proceso productivo. Pues bien, si mi orden de trabajo tiene un costo de 572.000 pesos, yo puedo pensar en darle un precio de 700 u 800.000 pesos, dependiendo pues el margen de utilidad que yo quiero para mi orden de trabajo. Vamos a dejar en esta ocasión hasta acá. Espero haya sido muy claro. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlo en la parte inferior. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo pues todos los videos que vamos a continuar trabajando. Y si ustedes consideran que este video puede ser útil o necesario para alguien más, por favor compártanlo. Espero que tengan un excelente día.